Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenos días para Latinoamérica, buenas tardes por aquí para Europa, buenas noches para los otros continentes. Para nosotros como Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal, es un placer abrir esta sesión de conferencias a cargo de la doctora Sara Colmenares, que hoy es nuestra invitada y que nos viene a hablar un poco sobre el conocimiento que ella ha adquirido y ha desarrollado en temas de ecología. Entonces yo voy a presentar a Sara Colmenares. Ella es colombiana, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene estudios de maestría y doctorado en el área de ecología. Su posgrado lo hizo en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene experiencia en el área de fisiología de plantas, como es el caso de la palma de aceite, ecología de comunidades vegetales, en áreas de afloramientos rocosos. Muy interesante eso. También ella tiene experiencia en fisiología, ecología vegetal, ecología funcional, ecología de comunidades, conservación y ecoturismo. Su principal objetivo de investigación es entender y explorar cómo los organismos responden al ambiente, también aplicar sus experiencias para la gestión y conservación de las especies y los servicios ecosistémicos. Recientemente, ella está trabajando en proyectos de turismo sostenible en Colombia y monitoreo de biodiversidad asociada a la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá. Entonces, Sara, a nombre del grupo, de los que a la comunidad a la cual nosotros pertenecemos, te damos la bienvenida y yo creo que puedes comenzar a contarnos tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Pues sí, como les comentó Carlos, tengo, digamos, en este momento un espectro un poco amplio, justamente por lo que estábamos comentando un poquito antes de la reunión, de todos esos ires y venires que uno tiene dentro de la academia y en la vida, ¿no? Y ahora más después del COVID y todo eso, pues a muchos nos tocó ser un poco más flexibles con nuestras carreras también. Entonces, sí he trabajado con fisiología y ecofisiología desde que estaba en el pregrado. Empecé en el laboratorio de fisiología vegetal de la Universidad Nacional de Colombia, que está dirigido por la profesora Luz Marina Melgarejo. Allá hice los primeros estudios con árboles nativos. Estábamos haciendo estudios de intercambio gaseoso y comportamiento fotosintético de algunas especies nativas. Después participé en algunos proyectos más relacionados con la parte bioquímica en cultivos de algodón, después ecofisiología de la guayaba y mi tesis de pregrado estuvo hecha basada en estudios de dos especies de aquí de la sabana de Bogotá, de ver su respuesta ecofisiológica en las condiciones de Bogotá. Después trabajé 3 años en Cenipalmo, el Centro Experimental de Palma de Aceite aquí en Colombia. De ahí conocí a Carlos, fuimos compañeros del mismo grupo de investigación. Después me fui, como dijo él, a Brasil con la intención de profundizar en estudios en ecofisiología de bosques, pero resulté trabajando con afloramientos rocosos, que básicamente si alguien ha visto el pan de azúcar de Río de Janeiro, eso es un afloramiento rocoso. Entonces hice como el estudio del montaje de las comunidades de plantas que se establecen en esos afloramientos y también con una perspectiva funcional y filogenética. Ya para el doctorado continué en este laboratorio de la Universidad Federal de Río, pues aquí aquí encuentran el logo. Pero ya me pasé, fue a trabajar en el Bosque Atlántico, y pues en este laboratorio hay una profesora e investigadora que tiene una línea muy fuerte en ecología de poblaciones con palmeras. Entonces,
Mi trabajo en el doctorado fue contribuir desde la parte de comunidades, ecofisiología y ecología funcional. Entonces, de ahí surgieron varios trabajos, de los cuales este es el primero publicado y pues es el que les traje hoy para contarles. No sé si me recuerdan cuánto tiempo tengo. Sara, así 45 minutos para tu presentación y pues tenemos después una ronda de preguntas. Ah, listo. Bueno. Entonces, pues esto va a ser un poco conversado. La verdad, no sé, desde mi propia experiencia como fisióloga, para mí fue un cambio, no duro ni difícil, pero un cambio de chip a entrar a estudiar la parte de ecología, porque para ecología tú necesitas otro background teórico conceptual que era totalmente nuevo para mí. Entonces, digamos que esos fueron los desafíos de tanto de la maestría como el doctorado, intentar vincular la fisiología y la ecofisiología con ecología de poblaciones y ecología de comunidades, que en apariencia son, pareciera que están distantes el uno del otro, pero la verdad son bastante complementarios y yo creo que lo que ha hecho recientemente, como los estudios de diversidad funcional, han sido acercar un poco eso de lo que sería un poco de fisiología hacia la ecología y sus teorías en ecología. Entonces, digamos que ese ha sido el desafío en estos dos proyectos de maestría y doctorado. Y básicamente siempre es más fácil como o hay estudios más relacionados de atributos funcionales con ecología de comunidades, pues porque ustedes saben que para que se establezca una cierta comunidad necesita unas ciertas condiciones ambientales, además de otras, como históricas y genéticas, pero también ambientales. Entonces es un poquito más fácil hacer ese link entre explicar una cosa con la otra. Ya para ecología de poblaciones es un poco más difícil y ese fue el reto de este trabajo. Digamos, la literatura reciente sobre tratar de unir la diversidad funcional con estudios de poblaciones todavía muestra que sigue siendo todo un reto. Entonces, este estudio está basado en la tesis de doctorado de la profesora Rita, que es quien les cuento que está pues muy, que siempre ha hecho su carrera con poblaciones y palmeras. Y ella lo sacó por allá en la época de su doctorado y lo publicó como una simple caracterización de 3 palmeras nativas del bosque atlántico que vivían en un ambiente fragmentado. Casi 15 años después, cuando entró yo al laboratorio, retomamos ese trabajo y para ponerlo a la luz de qué tal si estos atributos funcionales que estamos midiendo de estas palmeras pueden tener un link con la dinámica poblacional de estas especies en esos fragmentos. Y de ahí surgió la pregunta sí, el objetivo de esta publicación. Entonces, ay Dios. Listo. Voy a empezar hablándoles del bosque atlántico. Esa gran mancha verde que observan aquí era la cobertura original del bosque atlántico en la parte este del continente suramericano y en el año 1500. Aquí está una fotografía pues más moderna con la delineada en amarillo con la cobertura original y en esta tenemos la cobertura que queda
en este caso hasta 2012. Básicamente, del 100% de cobertura queda entre el 6 y 7% de cobertura original distribuida en fragmentos de bosque de diferente tamaño. Este es un bosque muy especial, es un bosque que está casi que borde al mar, con algunas diferencias en altitud y con muchos endemismos. Y pues la principal causa de su desaparición pues es la deforestación y la urbanización. Hoy en día los esfuerzos que se hacen son por conservar lo poco que queda del bosque atlántico. Para eso existe una fundación que se llama SOS Mata Atlántica en Brasil, encargada de dar visibilidad al problema de conservación de este bosque. Y este gráfico es tomado de los estudios realizados por esa fundación. Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo un artículo del bosque atlántico brasilero, qué tanto queda y cómo estos remanentes están distribuidos y qué implicaciones tienen para la conservación. Esta es una fotografía de cómo se ven los fragmentos de bosque atlántico en el territorio. Y cómo esa fragmentación ha afectado mucho la diversidad genética y la conectividad entre poblaciones de diferentes especies. En este caso, creo que son los sapos, y en este otro caso, la estructura genética de los jaguares. Este es uno de los hábitats donde habita el jaguar también, o pantera aunca. Entonces, son esos efectos de esa gran fragmentación. Ya pasando a las palmas, porque siempre pues generalmente la gente mira a los animales porque son más carismáticos, más llamativos y poco se miran las plantas, ¿no? Pues en este caso las palmeras tienen un buen respaldo de investigadores que se han puesto a ver qué pasa con ellas y se ha encontrado que la sobrevivencia y la dispersión de las semillas de las palmeras endémicas del bosque atlántico se han visto afectadas por la defaunación y por la fragmentación del bosque. La defaunación es simplemente la pérdida de fauna es muy específica que se encarga de la dispersión de estas semillas. En general, las semillas de palmeras pues tienen unos dispersores específicos entre aves y mamíferos. Y pues esto después se vio reflejado en dos publicaciones donde está este agouti dasyprocta leporina, uno de los principales dispersores de la palma Astrocario maculatissimum, que es una de las cuales vamos a hablar hoy, y cómo su reintroducción facilitó a que esto pues a que se ayudara a recuperar las poblaciones de estas palmeras. Y otro estudio mucho más interesante para mí porque me gustan las aves, es como la extinción funcional de algunas aves que, o sea, que ya no hay aves con ciertos tamaños de pico capaces de transportar ciertas semillas, ha derivado en cambios evolutivos en el tamaño de las semillas. Este es el caso de la palma Euterpedulis, que empezó o sea, ellos demostraron o lograron a través de un análisis ver cómo el tamaño de la semilla cambiaba para que dispersores capaces de lidiar con ese tamaño de semilla pudieran hacer la dispersión efectivamente. Entonces, hasta ahí llegan los efectos de la fragmentación de un bosque a cambiar pues procesos a grande y pequeña escala. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la fragmentación de los bosques? Entonces, básicamente, pues el aislamiento de las poblaciones. El aislamiento de las poblaciones produce una reducción del flujo génico y una disminución de la variabilidad genética. También produce pérdida o reducción de dispersores, como les estaba mostrando, que también
se deriva en una reducción del flujo genético y también en una reducción del reclutamiento de nuevos individuos. Todo esto también se deriva en una reducción de la migración, porque al estar el territorio fragmentado sin conectividad, pues las especies no tienen cómo moverse de un lugar a otro, porque estos fragmentos se comportan como islas. Entonces, si yo no tengo cómo ir de una isla a otra, pues no tengo cómo migrar o dispersarme. Entonces, básicamente estas son las consecuencias. Entonces, pensando en esto y en todo lo que les he contado, el objetivo de este estudio era identificar si existía una relación entre algunos rasgos funcionales y la demografía de 3 especies de palmeras, que son Astrocarium aculeatissimum, endémica del bosque atlántico, Euterpe edulis, una palmera en peligro de extinción, y Geonoma scotiana, que también es una palmera nativa del bosque atlántico. Todo esto en respuesta a la fragmentación del hábitat. Entonces, ¿cuál fue la metodología que usamos? Y aquí me perdonarán porque pues voy a hablar un poquito de poblaciones, no sé, todos estemos, pues yo lo hago por mi propia experiencia, como les contaba, pero bueno, inicialmente pues ¿dónde hicimos el estudio? Esto fue hecho en 5 fragmentos de bosque atlántico, 2 ubicados en 2 áreas protegidas, la Reserva Biológica Nacional de Pozo das Antas, que tiene 3.500 hectáreas, un fragmento grande, y la Reserva Biológica Nacional de Unión, con 2.400 hectáreas. Estos 2 fragmentos los clasificamos como fragmentos grandes. Y luego otros 3 fragmentos, ya estos en propiedad privada, bien pequeñitos, llamados Santa Elena con 57 hectáreas, Estreito con 21 hectáreas y Afectiva George con 19 hectáreas. Listo. Las especies de estudio, entonces, como les decía, Euterpe edulis es una palmera monoica, solitaria, de crecimiento lento y tolerante a la sombra. Se encuentra principalmente en la costa atlántica de Brasil, en laderas de colinas y sitios inundados hasta los 1.000 metros de elevación. Astrocarium aculeatissimum, una palmera también monoica de crecimiento lento, que puede presentar 2 tipos de hábito, o un tallo único o un tallo múltiple. Esta palmera es como el dinosaurio de las palmeras, es muy antigua, se cree que llegó a convivir pues con los animales grandes del pasado. Tiene muchas espinas y se cree que esas espinas justamente están asociadas a que estos animales no se la comieran. Tiene espinas en el tronco, en las hojas, en todos lados. Es endémica de la mata atlántica y se encuentra principalmente en el sotobosque, aunque a veces está en sitios inundados o en las matrices aledañas a los fragmentos de bosque. Y finalmente está Geonoma scotiana. Esta es una especie monoica, solitaria, aunque a veces también presenta varios tallos. Es tolerante a la sombra, también de crecimiento lento, pues como todas las palmeras. También está en el sotobosque de tierras bajas y está presente tanto en el bosque atlántico como en el cerrado, que es otro ecosistema de Brasil. Lo que tiene especial esta palmera es que es muy bonita, entonces la explotan mucho para jardinería y ya las poblaciones se ven reducidas por esta explotación, digamos, comercial. También Euterpe edulis, se me olvidó comentarles, es utilizada para hacer palmito. Entonces aquí está la cara de las 3 palmeras, Geonoma scotiana, como la ven, muy bonita, de hojas muy finas, puede llegar a medir 2 metros de altura. Euterpe edulis, ya una palmera que cuando es adulta está en el subdosel más o menos, aquí está la foto. Y Astrocarium aculeatissimum, que también puede llegar a alcanzar una altura considerable, pero casi nunca sobresale del dosel. Entonces, ¿qué hicimos? No sé si esto me está tapando acá.
La metodología, entonces, los análisis demográficos es simplemente ver cómo va cambiando la población en diferentes estadios de desarrollo. Entonces, los individuos fueron muestrados en el año 2005 y 2007 en estos 5 fragmentos que les comenté. Se midió el diámetro y la altura de cada individuo, se registró el número y tipo de hoja en cada fragmento, distribuidos en 9 parcelas de 30 por 30 que se distribuyeron sistemáticamente 3 bloques, uno en el medio y los otros 2 en los bordes de los fragmentos. Durante cada censo a cada planta se le asignó una de las 5 clases de desarrollo basados en el análisis morfológico y morfométrico que se hizo, que fue plántula, infantil, juvenil, inmaduro y reproductivo, siendo que las plántulas, pues aquí están en el artículo, encuentran como las características de cada uno, básicamente es como uno va diferenciando de un estadio a otro, es como las hojas van saliendo. Entonces, por ejemplo, para Astrocarium, las plántulas tienen hojas bífidas, pero el infante ya tiene hojas bífidas, pero algunas completamente segmentadas. El juvenil ya tiene las primeras hojas, láminas foliares, y continúa siendo bífido, y así. Entonces, este es un trabajo que realizó Rita cuando estaba haciendo sus estudios de doctorado, y esta aquí es una fotografía de cada uno de esos estadios ontogenéticos. Este para Geonoma scotiana, en este caso para Euterpedulis y en este caso para Astrocarium maculatissimum. Entonces ustedes van viendo acá cómo es la transición de producción de hojas básicamente. Y finalmente está el adulto, que se reconoce ya si tiene flores o frutos. Entonces, yo creo que esta es como la parte compleja. Entonces, bueno, se hicieron modelos de proyección matricial para explorar la dinámica de la población. Se llama matricial. Ay, esperen si puedo chiquitar esto. Eso. Entonces, este es un ejemplo de esos modelos de proyección matricial que se hacen en ecología de poblaciones. Este es el ejemplo para Astrocarium maculatissimum. Esto no fue publicado, sino que fueron publicadas las tablas con los resultados numéricos de estos análisis. Pero básicamente lo que se hizo fue este tipo de análisis para cada año de transición, 2005-2006 y de 2006 a 2007. Y para cada matriz de estas se calculó 2 cosas muy clave, que fueron la tasa de crecimiento poblacional asintótica lambda, que básicamente es decir, la tasa en la que crece cada individuo en cada uno de esos estadios ontogenéticos, y las elasticidades. Entonces, cuando esa tasa de crecimiento poblacional es menor que 1, significa que la población está disminuyendo. Si es igual a 1, que la población está estable, y que si es mayor a 1, la población está creciendo, lo que implica que no hay limitaciones de recursos ni competencia. Y por otro lado, la elasticidad lo que mide es la perturbación en los modelos de proyección matricial, que cuantifica el cambio proporcional de la tasa de crecimiento de la población en función de un cambio proporcional en una transición demográfica. O sea, qué tanto se demora un individuo de pasar de un estadio a otro, que sería lo que se llama de crecimiento, supervivencia y reproducción. Las elasticidades indican esa importancia relativa de las transiciones de un ciclo vital a otro para el mantenimiento y crecimiento de la población. Esto va a quedar más claro ahorita más adelante. Yo quise traer el concepto pues para los que no conocen pues los términos de ecología de población. Esta matriz también sí les traje la explicación. Entonces, ¿qué significa? 1, 2, 3, aquí con el mouse. 1, 2, 3, 4 y 5 son los 5 estadios ontogenéticos: plántula, el siguiente que no me acuerdo. Bueno, juvenil, intermedio, preadulto y adulto. S, G y R significan estasis,
retrogresión o crecimiento, con la G en inglés, ¿no? Y las flechas que se ven son, por ejemplo, de 1 pasó a 2, entonces creció, pero de 2 se devolvió a 1, entonces hubo una regresión y eso se representa con la letra S. Y así es como se interpreta este gráfico. Por ejemplo, este de 1 a 3 que se pasó de plántula y saltó a este siguiente estadio ontogenético, y del 3 puede saltar al reproductivo sin pasar por el cuarto, o sea, esta clase de cosas ocurren en la dinámica poblacional. Y acá entonces tenemos estasis, regresión y crecimiento en la tabla B, y 1 y 2 son los tiempos. Entonces, pues como esta tabla nos da unos números de cómo los estadios ontogenéticos, cada uno de ellos se fue desarrollando en la dinámica de la población. Y la gráfica C ya es una matriz más compleja que me muestra la dinámica poblacional en función de las tasas vitales de nivel inferior, que no son sino la tasa vital de supervivencia, la tasa vital de crecimiento, la tasa de regresión y la tasa de reproducción. Pues si alguien tiene dudas, al final podemos como ahondar más. También se midió la tasa de crecimiento diamétrico relativo para ver pues la diferencia de crecimiento al inicio y al final de los 2 años en cada uno de los estadios ontogenéticos en el que se podía medir, que eran inmaduro y adulto, y aquí están las medidas de atributos funcionales. Entonces, ¿qué pasó con estas? Que estas fueron pues tomadas ya en el 2015, cuando pues ya habían surgido esta nueva pregunta. Entonces, como ven acá, este es uno de nuestros ayudantes en campo tratando de subir una Euterpedules, que esa también es otra de las dificultades de estas plantas muy altas para tomar las muestras, pero en general se midieron 15 individuos para cada especie y para cada fragmento, y los atributos que se midieron fueron altura, diámetro a nivel de suelo, área foliar, concentración de clorofila en las hojas de forma no destructiva con SPAD, y también hicimos curvas rápidas, Rapid Light Curves, con un ay, se me olvidó cómo se llama, perdón, para tener las medidas de alfa, la tasa máxima de transporte de electrones, y el ICAC, que es la saturación. Los rasgos medidos en el laboratorio, pues entonces cogimos pedacitos de hoja, los metimos en una bolsa plástica con un ambiente húmedo, los llevamos al laboratorio, medimos, bueno, en campo el peso seco, luego el peso saturado, el grosor de la hoja, para poder calcular el área foliar específica y el contenido de materia seca. ¿Y qué encontramos? Entonces, volviendo acá a la población, la tasa de crecimiento asintótico lambda nos mostró que Astrocarium, y acuérdense que menor que 1 es que la población disminuye, igual a 1 es que está estable y mayor que 1 es que está creciendo. En este caso, para Astrocarium aculeatissimum en los fragmentos largos o grandes, perdón, en el primero y en el segundo año se mantuvo estable con una leve disminución, y lo mismo para los fragmentos pequeños, o sea, conclusión, la población ni sube ni baja, se mantiene igual. En cambio, para Euterpe y Geonoma scotiana encontramos 2 resultados diferentes, que para los fragmentos grandes en Euterpedulis, la población presentó una caída grande de crecimiento, mientras que en los fragmentos pequeños permaneció estable y ya podría decirse hasta que creció un poco. Para el caso de Geonoma scotiana, en los fragmentos grandes la población se mantuvo estable, pero en los fragmentos pequeños sí hubo una disminución sustancial de la población. Y esto digamos que es lo clave donde entran más adelante pues los atributos.
Aquí entonces yo listé como o era esto o traer la tabla llena de números, yo preferí traerla básicamente. Entonces la tasa de supervivencia de Astrocario, Meuterpe y Geonoma fue alta en todas las clases de desarrollo, en los fragmentos grandes y pequeños, o sea, todos los individuos en general de todos los estadios ontogenéticos de un año para otro sobrevivieron. Astrocario y Euterpe tuvieron las mayores tasas de supervivencia de plántulas, mientras que Geonoma scotiana, que es la de sotobosque, tuvo las más bajas. Por otro lado, el desarrollo de las plántulas de la etapa infantil fue más lento en los fragmentos grandes para Geonoma scotiana y más rápido para Euterpedulis en comparación con los fragmentos pequeños. O sea, en los fragmentos pequeños, el desarrollo de la plántula fue más rápido. El crecimiento del segundo periodo de Geonoma scotiana de juvenil a inmaduro y del primer periodo de inmaduro a reproductivo fueron muchos más rápidos en los fragmentos grandes, o sea, ya en el siguiente estadio, cuando estaban, digamos, adolescentes estas plantas, fue mucho más rápido ese desarrollo en los fragmentos grandes en comparación con los pequeños. Una baja proporción de palmeras retrocedió, o sea que estaba en juvenil y retrocedió a infante alrededor del 10%. Y finalmente la fecundidad en Geonoma scotiana fue mayor, independientemente de cualquier condición de fragmento o de tiempo. Y Euterpedulis tuvo una tasa de fecundidad mucho más baja en los fragmentos grandes, y eso lo vamos a ver por qué en ambos periodos de seguimiento. En general, para las tres especies y para los dos tipos de fragmento, la tasa de fecundidad fue mayor en el segundo periodo de seguimiento. En cuanto a las elasticidades, entonces, para ambos años los patrones fueron similares para cada uno de los fragmentos. Sin embargo, los valores de elasticidad más elevados correspondieron a la supervivencia, especialmente de los inmaduros y los reproductivos, o sea, estos son los que más influencian la dinámica de la población. Los valores para el crecimiento, las regresiones y la fecundidad fueron generalmente bajos. Y para Geonoma scotiana en el segundo año, en los fragmentos pequeños, la elasticidad para la supervivencia de los reproductivos fue menor en comparación con el fragmento grande. O sea que los reproductivos, sí, eso. Las elasticidades de las tasas vitales para Euterpedulis fueron similares entre los dos tipos de fragmentos, pero diferentes entre años. Porque las elasticidades que presentan la supervivencia de la reproducción fueron menores en el segundo año de transición. La supervivencia de la producción pues está vinculada a los adultos, ¿no? Esto ya lo vamos a ver por qué pasó. Para las tres palmeras, la supervivencia de los reproductores fue la tasa vital más importante para la tasa de crecimiento poblacional y para objetivos de conservación debería ser el objetivo principal de los esfuerzos de gestión, o sea, conservar los adultos reproductores. Estas fueron las variaciones en tasa relativa de crecimiento de diámetro. Como ven, Astrocarium pues muy estable. Esto se midió para inmaduros y reproductivos. Y cada uno de estos cuadritos es fragmento grande, fragmento pequeño. Ustedes pueden ver que en el año 1 y en el año 2, en el año 1 y en el año 2 fueron muy similares. Para Euterpe ya en los fragmentos grandes hay una diferencia de mayor crecimiento comparado con los fragmentos pequeños. Y para Geonoma hay mayor variabilidad en el fragmento grande, pero no es diferente, no alcanza a ser tan diferente de los fragmentos pequeños. En los fragmentos pequeños simplemente no hay tanta variabilidad en la tasa relativa del crecimiento del diámetro. Estos son los resultados de los rasgos funcionales
Dios mío, se está acá. Entonces, para altura, entonces altura, fragmento grande, fragmento pequeño, año 1, año 2, no hubo diferencia, se mantuvo. Para Euterpe edulis, sí hubo una diferencia en la altura, en el fragmento, entre el fragmento grande y el fragmento pequeño. Y para Geonoma no hubo diferencia ni para el grande ni para el pequeño. Luego el diámetro a la altura del suelo, Astrocario muy similar. En Euterpe sí hubo diferencias entre los fragmentos grande y pequeño, y Geonoma un poco similar. En el área foliar, bueno, el contenido de materia seca también muy similar en los tres casos. Un poquito diferente en Geonoma, pero igual similar. Bueno, nosotros tomamos la medida de SPAD ajustada con la espesura de la hoja y la medida directa, pues para ver qué tanto incidía la espesura foliar en la medida. Encontramos que cuando fue ajustada por la espesura, una diferencia grande en el contenido de clorofila de los fragmentos grandes a los fragmentos pequeños en Astrocarium, para Euterpe igual y para Geonoma igual. O sea, en los fragmentos pequeños la medida de SPAD era más alta. En cuanto al área foliar, para Astrocarium pues se vio una leve diferencia, aunque no fue significativa, de los fragmentos grandes a los más pequeños, siendo más mayores las áreas en los fragmentos pequeños. Para Euterpe ocurre lo contrario, y es que del fragmento grande al pequeño el área foliar disminuyó. Y para Geonoma, al contrario de Euterpe, el área foliar aumentó del fragmento grande al fragmento pequeño. Estas son las medidas de SPAD sin la corrección por espesura foliar, y pues no podemos ver mucha diferencia, tanto como se ve acá cuando está corregida. Y acá son las medidas asociadas a la curva rápida de luz. Entonces, alfa, que es la pendiente de la curva, tenemos diferencias en Astrocarium. Fue lo único que sí cambió, esto es algo interesante de discutir. Del fragmento grande al pequeño, lo mismo para Euterpe, y en Geonoma digamos que no hubo tanta diferencia. A pesar de esas variaciones, pues no fue significativo. En cuanto a al transporte de electrones, entonces también hubo esa disminución, pero solo vimos que Astrocarium y Euterpe tenían tasas mayores que Geonoma. Eso fue lo que, pues claramente dos plantas que se pueden adaptar mejor a la luz, y contra una planta totalmente de sombra. En cuanto a la espesura foliar, pues como ya les decía, Astrocarium es como un dinosaurio, tiene una espesura foliar grandísima, pero pues no hay diferencias entre fragmentos. Para Euterpe hay una ligera diferencia del grande al pequeño, y lo mismo para Geonoma. Finalmente, esta es una cosa que vimos también súper chévere, el área específica foliar. Entonces Astrocarium súper baja, pero sin diferencias entre fragmentos. Euterpe intermediaria, y Geonoma valores altos, sin diferencias entre los fragmentos, pero sí muy diferentes entre ellas. Esta es de la saturación de la curva, pues más baja para Geonoma. Y finalmente el gráfico de crecimiento, que fue el que les mostré anteriormente, que ya lo expliqué anteriormente. Entonces, discusión, que me quedan como 5 minutos. Entonces, básicamente, ¿qué encontramos? Que Geonoma es una planta de sombra, por eso las gafas. Tiene menor área foliar, menor espesura, contenido de materia seca, y saturación de electrones, y mayor SLA. Entonces está en este lado del espectro foliar, ¿no? Euterpe edulis presentó valores intermedios.
en área foliar y espesura foliar y área específica, entonces digamos que es de sol y de sombra facultativa o al contrario, me gustaría discutir eso en el público. Y ya el astrocarium fue pues atributos más relacionados con un uso conservador de los recursos, pues por todos los atributos que tenía y pues una planta de sombra facultativa. Aquí pues el grafiquito tomado esto para recordar qué significan cada uno de esos atributos. Y bueno, entonces conclusiones a pesar de que todas las especies mostraron valores de elasticidad más asociados con la supervivencia, Geonoma scotiana y Euterpe mostraron descensos en las tasas de crecimiento poblacional en fragmentos pequeños y grandes, bueno, eso ya lo mostré, pero Geonoma también mostró menores tasas vistales y elasticidad para la supervivencia reproductiva asociada a los fragmentos pequeños. Y en la mayoría de los casos, solo en el segundo periodo de estudio, ahí nosotros vimos, bueno, que cambió y es que de un año a otro hubo una sequía. Entonces, la primera conclusión, pues esto indica que esta especie podría ser la más afectada por la fragmentación cuando se produce junto con años de sequía. Entonces, ahí, bueno, se me fue doble. También los bajos niveles de luz para saturar y todo su conjunto de atributos, pues nos demostró que esta especie es capaz de lidiar con un ambiente de sotobosque, o sea, es una planta de sombra y pues no mucho de luz, y pues que puede tener un tiempo de retorno en la inversión de la construcción de hojas. Aquí pues son los datos de la precipitación que nos permitieron como ligar este cambio junto con sus atributos. Ahí concluimos que los efectos de la reducción de las lluvias podrían ser más pronunciados en los fragmentos pequeños, pues tienden a ser más secos debido a los efectos de borde, y esto se ve evidenciado tanto por la dinámica que presentó esta especie como por sus propias características funcionales. Otra cosa que en otro estudio también se encontró es que las semillas de esta planta son sensibles a la escasez de agua, y eso también podía explicar la menor tasa de supervivencia de las plántulas. Para Euterpe edulis, no sé si recuerdan, vimos un descenso en los fragmentos grandes que uno diría, pero ¿por qué? No tiene sentido. Y la verdad es que había una población de micos, que es este que está aquí en la foto, el Zapallus nigritus, que justamente por la sequía, es una de las hipótesis, empezó a consumir a los adultos del Euterpe. Entonces aquí no fue ni la fisiología ni nada, sino un efecto de un predador de palmito, y cuando se le acabaron los adultos, que fueron los que más se vieron afectados, siguió con los de estadios ontogenéticos inmediatamente anteriores, y esto produjo un impacto terrible en la dinámica de la población, tanto que le estaba costando como recuperarse por esa falta de semillas, básicamente, porque sin adultos pues no hay semillas. Esto tiene un trabajo muy interesante, esto se llama monkeysation, así le pusieron en el artículo, de esta población, también publicado por Rita Portela y Rodolfo Dirso. Entonces, aparte de esa perturbación tan terrible que fue que se la comiera este mico, y a pesar de todo, esta especie presentó las características para tener una mayor capacidad de superar los retos de alta disponibilidad de luz o de condiciones de luz fluctuantes debido pues a esos valores intermedios que observamos, concluyendo que ella tiene una respuesta generalista en el comportamiento ante la luz y fue una de las especies pues con valores intermedios, aunque los jóvenes tuvieron bajo potencial de crecimiento y supervivencia en bosques con mayor apertura de dosel y transmisión de luz, lo que puede ser típico de los fragmentos pequeños. Entonces, le gusta la luz, pero no tanto. Y finalmente Astrocarium aculeatissimum, nuestro querida planta dinosaurio, pues mostró trazas de crecimiento muy bajas, muy estable en el tiempo, en los fragmentos,
y nosotros pensamos que puede ser porque tiene una mayor capacidad fotosintética y algunas otras características morfológicas relacionadas con un uso más conservador de los recursos y además de su capacidad de tolerancia a la sombra, pues, lo que también vimos. Entonces, en conclusión, pues juntando, digamos, la fisiología o, digamos, las características morfofisiológicas de estas especies con estas dinámicas poblacionales, concluimos que los fragmentos de bosque pequeños tienen un dosel más abierto y por esto pueden parecer más desfavorables para especies típicas de sombra como lo es Geonoma scotiana, e incluso para aquellas con gran plasticidad como lo es Euterpedulis, porque pues a los adultos les iba bien, pero a los más jóvenes no. Esta tendencia tiene consecuencias pues graves, especialmente para especies con baja tolerancia a la luz. Entonces, un efecto más de la fragmentación. Euterpedulis, que es una especie en peligro de extinción, y Astrocario maculiatissimum, que es endémica del bosque atlántico, pueden verse favorecidas por su mayor capacidad para utilizar la luz, eh, o sea, favorecidas a no ser tan afectadas por la fragmentación, y eso es lo que puede explicar la aparición de poblaciones persistentes en los fragmentos pequeños. También, pues, resaltar que algunos de estos fragmentos representa en promedio el tamaño de la mayoría de los fragmentos de bosque atlántico, o sea que esta historia podría ser, digamos, extrapolada a esos otros fragmentos. Y ya pensando en la conservación, pues tener estos fragmentos que muchos dueños de tierras o gente que quiere sacarle otro provecho a la tierra, pues tenemos aquí una justificación de por qué es importante mantener fragmentos así sean tan pequeños. En un lado, porque ayudan a mantener la calidad de la matriz en el paisaje, porque ellos son como un nicho o una fuente de biodiversidad, entonces eso lo hace más rico. Y también porque son esenciales para mantener poblaciones viables, como lo vimos, en medio de áreas de alta perturbación urbana. O sea, de todas formas siguen funcionando como un oasis, así sea pequeño, de las poblaciones silvestres. Y esas poblaciones que están ahí en esos fragmentos pequeños y en un paisaje muy fragmentado, son las que podrían ayudar a mantener la variabilidad genética y el flujo genético, y por eso deberían tener más atención y esfuerzo de conservación. O sea, no porque sean pequeños no significa que no tengan un papel importante. Y finalmente, en este artículo proponemos a Geonoma scotiana por sus características como un indicador, una especie indicadora de los niveles locales de degradación de los bosques relacionados con la contracción estructural o bueno, la reducción de terreno y el aumento de los niveles de apertura de dosel, ya que pues se mostró muy sensible a esto. Bueno, y eso es todo, muchas gracias. Aquí es una foto de la doctora investigadora Rita Portela y del doctor profesor Eduardo Arcoverde, bueno, autores en este artículo. Gracias. Bueno, Sara, primero que todo agradecerte por la presentación, un tema, yo diría, bastante complejo para quienes no estamos muy familiarizados con el tema de ecología funcional y ecología de poblaciones. Interesante las perspectivas respecto a la previsión, los estudios poblacionales en virtud de toda la, la dinámica que sufren la destrucción o el cambio del panorama de estas zonas, ¿no? Que por las imágenes que muestras es bastante evidente.
bueno, yo invitaría al público participante, a los internautas, si tienen preguntas, por favor, las pueden divulgar pidiendo la palabra o enviándolas por el chat. Entonces, abrimos nuestra sesión de preguntas. Pues no sé si alguien vaya a hablar, pero una de las dificultades que nosotros tuvimos, pues Rita es ecóloga de poblaciones y Eduardo y yo, pues los ecofisiólogos, y entablar el diálogo inicial fue complicado, o sea, hasta para nosotros fue todo un reto, como les decía al inicio, tratar de unir una cosa con la otra y, no, y a veces parecía, no, ¿será que estamos tratando de sacarle la cuarta pata al gato, la quinta pata al gato? Pero la verdad es que si este tipo de trabajo y esfuerzo conjunto se hiciera más, porque son complementarios, podríamos hacer mucho más, tanto por entender los sistemas vivos, digamos, por el gusto de saber, y también para tomar medidas de gestión y de conservación un poco más aterrizadas, ¿no? Bueno, una pregunta aquí que nos hace Claudia. Bueno, Sara, ¿han hecho o harán pruebas de germinación de las semillas de estas palmas? Súper interesante trabajo. Sí, se ha hecho para creo que para Strocarium de germinación no tanto porque es un poquito complicadita por lo que pudimos ver, pero para Euterpe y para Geonoma ya están y está publicado. Si quieren, yo puedo enviarles esos artículos. Para Geonoma se encontró que sí son muy sensibles a la sequía. Bueno, Sara, yo tengo una pregunta. Yo, bueno, cuando en la primera parte de tu presentación, la parte introductoria, hiciste mucho énfasis en relación al flujo de genes. Sí, eso es común para toda la biología de poblaciones, ¿sí? Cuando hablamos de filogenética, filogeografía, bien sea para plantas, hongos, etcétera. Eso yo creo que es un factor fundamental. El estudio que realizaste lo hiciste sobre plantas con, digamos así, monoicas, alógamas, por así decirlo. Esa parte de la biología reproductiva, eh, digamos, en la línea de tiempo, ¿qué tanto puede afectar esos disturbios en torno al ambiente circundante? Si se baja la tasa de viabilidad del polen, si la sincronización de las inflorescencias afectan, bueno, ese panorama, porque finalmente lo que marca la supervivencia de esas especies está relacionada con la velocidad de cruzamiento entre ellas. No sé si tú nos podrías explicar un poco más sobre eso. No, pues eso que dices es totalmente cierto, pero no, la pregunta no me quedó clara. O No, no, sea, no. ¿cómo afecta? Digamos así, digamos, la parte de la biología reproductiva, ¿qué tanto se ve afectada por ese ambiente que está siendo continuamente, digámoslo así, sufre cambios, cada vez, digamos, ella tiene menos espacio y las interacciones entre otras, Ah, digamos, ok. islas, ese Ujú. flujo, ¿cómo queda? Pues no, la fragmentación lo que hace es que, o sea, básicamente, cómo se hace el flujo, y era ese artículo que mostraba de justamente de las aves. En el caso de Terpedulis, pues digamos, no fue que ella decidió, sino que evolutivamente empezaron a ser seleccionadas, por ejemplo, semillas de menor tamaño para que pudieran ser, eh, no, para que pudieran ser, no. Empezaron a seleccionarse semillas de menor tamaño que podían ser cargadas por aves capaces de lidiar con ese tamaño. Entonces, como que si la planta tiene como esa capacidad de ajustarse, pues lo hace. Tú sabes que esa semilla pequeña se va a otro fragmento y probablemente el individuo que salga va a traer esa característica de semilla pequeña y así va sucediendo, ¿no? Es que no tiene esa tendencia de humanizar todo, ¿no? Pero es algo que no sea, o sea, que lo sabemos, pero que en estas especies no se ha estudiado. En mi caso, en el
proyecto de doctorado yo trabajé con 7 especies más y fue muy difícil en el sentido, por ejemplo, hay una que es una Bactris, que tú llegabas y veías ahí como unas cosas raras en la infrutescencia que uno veía como que no, esto no es inviable, así como lo que veíamos en nuestras palmas africanas, algo muy similar, pero iba a la literatura y no había absolutamente nada de información sobre estas especies. Entonces, en ese sentido, pues muy chévere porque hay mucho que investigar, pero lo que sabemos es todo lo que sabemos por especies de cultivo o pues por esa lógica como tú lo acabas bien de expresar. Pero sí, básicamente el proceso de fragmentación es que imagínate que tú puede pasar muchas cosas, tanto que tú te quedas en una isla con 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres, y se reproducen y se vuelven como algo que la isla ya no puede soportar, o simplemente se reproducen y se vuelven inviables hasta que todos se mueren y no tienen cómo moverse a otro lado y tampoco tienen quien les llegue. Entonces todo eso va generando una degeneración a nivel pues genético y también un declinio poblacional o si no una alteración muy grave del propio ecosistema que está presente originalmente en ese fragmento. Entonces sí, son muchos los efectos, pero falta más estudios para comprobarlos, porque digamos que uno lo sabe, pero la prueba todavía no está. Ok, Sara. Bueno, Aleida pregunta. Sara, ¿podrías explicar cómo es que se da un salto en los estadios ontogénicos? Uy, no. La verdad, ahí sí me corcharon. Me gustaría responder esa pregunta porque a nivel de fisiología debe ser súper chévere. No sé si es algo, puede ser una, yo pienso que puede ser como una condición de luz, que pueden ser varias cosas. Un error humano que la persona no llegó a tiempo. Yo diría que ese es uno de los principales, pero también puede ser como que una fluctuación de agua o una fluctuación en la temperatura o en el contenido de nutrientes, algo que fluctuó muy rápido en el ambiente que hizo ese salto. Lo mismo con las regresiones, que de pronto estaban las condiciones perfectas, iba la planta bien, de pronto el ambiente se desequilibra, fluctúa negativamente para la planta, entonces ella dice, uy, tengo que salvar energía, yo mejor me quedo aquí y se devuelve. Es eso, pero eso sería muy interesante de estudiarlo también. Ok, bueno. Héctor pregunta, excelente presentación, Sara. Tengo conocimiento limitado en la dinámica de poblaciones, pero imagino que si las mediciones se extienden durante más años, algunas de las relaciones entre fragmentos grandes, pequeños y rasgos funcionales podrían cambiar. De ser el caso, ¿en qué medida podría darse este cambio? Si estos cambios son importantes, idealmente, ¿qué intervalos de tiempo podríamos considerar para utilizarlos? Modelos de proyección, de utilizar los modelos de proyección matricial. No, pues lo ideal sería, esto hace parte, digamos, de una pregunta de monitoreo de larga duración, por ejemplo. Para tener buenas respuestas, lo ideal es tener datos de por lo menos mínimo 10 años para que tú pudieras como evaluar de la transición de periodo a periodo durante cada año. Sería como el tiempo ideal y sí, muy seguramente podrían cambiar, espérate, cambiar los rasgos, pero digamos que más que cambiar los rasgos, digamos si lo pensamos a nivel de comunidad, lo que podría cambiar sería la diversidad funcional dentro de esa comunidad, digamos que tener hojas muy grandes, hojas muy pequeñas, si se pierde o se gana, si se pierde una especie de hojas pequeñas o si empiezan a predominar especies con una determinada característica, pues la comunidad va a empezar a tener esa característica como propia.
¿sí? Entonces, en el caso de, por ejemplo, si se siguen disminuyendo los fragmentos, podría haber una pérdida de una especie tan sensible como lo es Geonoma scotiana, y al haber esa pérdida, pues tendríamos como una homogeneización funcional en ese fragmento en donde solo predominarían las palmeras de hojas de un cierto tamaño, con una altura de un cierto tamaño y una respuesta fotosintética más asociada a la luz. O sea, la tendencia es, y eso es lo que queremos prevenir, es que se pierdan esas especies que son más sensibles. Ya en un ambiente más grande, pues ya entran otros factores, digamos que a competir, más que la luz y más que la pérdida de agua, como por ejemplo el caso de los micos que afectó tanto la población de Euterpedulis, que estos micos, por ejemplo, no se encuentran en los fragmentos pequeños, pues porque son muy pequeños para el territorio que ellos manejan. Entonces son muchas cosas al mismo tiempo y pues para poderlas ver sería como eso, por lo menos 10 años. Ok, bueno, para finalizar, una última pregunta que hace aquí Héctor. ¿Cómo se realizaron las mediciones de altura? Las mediciones de altura usamos ¿cómo es que se llama? Un aparatico que es así, no me acuerdo el nombre ahorita, es si alguien me puede ayudar, yo tengo aquí la foto. Es un aparato en el que tú te pones de frente al árbol, bueno, en el bosque es un poco complicado, y él hace una triangulación y te Ah, da la altura. un nivel. No, un ipsómetro, no, Mira, espera. ipsómetro. No, Es un esperen yo. ipsómetro, ¿no? Sí. No es ya les digo, es un momentico, qué pena con ustedes. Dice No aquí me acuerdo. un láser. No, no, es un aparatico muy chévere. Mm, Oye, en el caso de palmeras, no se podría hacer con base en el diámetro a la altura del pecho, porque digamos es un carácter bastante estable entre palmeras, ¿no? Pero es que, pues, aquí está. Es un aparato que lo usan los forestales, es de Nikon. Ah, dice Nikon Forest. En el artículo está medidor láser. Sí, ahí está. Sino que es que... Eso se Sí, llama es un un Nikon Forest. ipsómetro. Es un Exacto, ipsómetro ese. digital. Disculpas, que hace rato no cojo uno de esos y ya no me acuerdo ni Ah, cómo se ok, llama. bueno, Entonces, sí. Pues sí, bueno. no, la cosa relajada. Ahora se me perdió la ventana del Zoom. Ya. Sí, es un ipsómetro, disculpas, al que le dije, ese es el Nikon Forest. Sí, Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta más? Pues ya pues, nos aproximamos a cerrar nuestro día de conferencias, algún comentario. De todas maneras, yo los invito a que sigan nuestro canal en YouTube. En breve, la presentación de Sara estará disponible para ustedes, para que la divulguen, vuelvan y la revisen y cualquier duda o contacto, por favor, estamos abiertos en nuestras redes sociales y en Twitter, en nuestro grupo en Facebook. Cualquier duda o pregunta respecto al trabajo u otras inquietudes respecto a nuestra comunidad, por favor, no lo hacen saber. Entonces, les damos muchas gracias, que tengan un feliz viernes, un feliz final de semana. Gracias, Sara, por tu tiempo, por tus conocimientos y espero que te unas a nuestro equipo de trabajo. Pues sería súper. Muchas gracias por la invitación. Disculpen ahí los contratiempos en la programación. Este es bien colombiano, ¿no? Disculpen ahí. Pero, pero bueno, muchas gracias. Me pareció súper chévere tener esta oportunidad. Gracias a todos por asistir y Sara también. De mi parte, muchas gracias. Vale, una feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Chao, Ok, Sara. No te gracias. Chao. preocupes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, todo. Gracias. Chao, chao.